Bueno, buenas tardes. Bienvenido a este diálogo de Ana Zulmañán, que recién llegada de Argentina, que conversará con Hernán Dobry, un tema bastante interesante y de mucha actualidad, que está vinculado al último libro que hemos publicado aquí en España, que es ¿cómo es el título justo? Una revolución sin revolucionaria. Y bueno, quería agradecerle a ellos que se haya querido hacer el acto y a ustedes, porque si yo digo que cada uno vale por 10, me quedo muy corto. Digamos, voy a ser modesto y cada uno por 50. 10 de, salvo que nos tiraron una bomba enfrente, me imagino un escenario peor. 10 de julio, calor, la selección jugando cuartos, viernes, o sea que tienen mucho mérito lo de ustedes, y por eso después lo compensamos con bebida y vamos a algo de comer y demás. Si no quieren salir corriendo mirando el fútbol, por lo menos le vamos a dar. Y bueno, nada, vamos a abreviar los prescindibles, que son mis palabras, y le paso la palabra a ellos para comentar. Muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes, gracias Claudio, gracias Raúl. Primero por la edición del libro, por el año pasado que también estuvimos en la feria con el otro libro, y ahora por la posibilidad de visitarlo, de estar con ustedes. Gracias a Hernán, que enseguida cuando le ofrecí, o le pedí, mejor dicho, que me acompañara, rápidamente me dijo que sí, como no, y entonces yo contentísima, sin saber que era esta fecha y que coincidía con esta cuestión deportiva. Pero bueno. Pero para ser sincero, cuando pusimos la fecha de la presentación, sabíamos lo de julio y el calor, pero lo del partido no existía todavía. Iba a ser la octava y en fin. Bueno, voy rápido al libro. El libro se llama Una revolución sin revolucionarios, porque la tesis del libro es que frente a lo que pueda llamarse la revolución tecnológica, la revolución digital, eso que un pensador de las imágenes, Flusser, llamó como revolución digital a partir de la aparición de las imágenes, que él lo hizo en el año 1968, ya lo dijo en ese momento, cuando aparecían las primeras imágenes televisivas, por ejemplo, del casamiento de la reina Isabel. Es decir, un acto político que atravesó el hogar de casi todo el mundo, y cómo ese acto político, que también era un acto íntimo y privado, representaba una cuestión cultural en una imagen. Y esa pregnancia de la imagen hizo que él considerara que estábamos iniciando esto que hoy ya estamos en esa cultura, una cultura de la imagen, a favor de la imagen, y casi, digamos, olvidando o dejando atrás esa cultura que fue de la palabra, de la alfabetización, una cultura que tiene siglos, que tiene milenios, y que según él, esa cultura de la palabra, que es la de la alfabetización, que era la lineal, del tiempo lineal, esa cultura que también estaba en la Biblia, porque la Biblia sigue esa cultura en el sentido de hay un tiempo, ¿no? El origen, el desarrollo y finalmente el juicio, el apocalipsis, todo esto es una linealidad que coincide con la línea, según Flusser, la línea de la escritura. Sin embargo, con la imagen aparece un tiempo híbrido, un tiempo fluido, un tiempo que no es lineal, un tiempo que tiene una característica de velocidad, donde en la que estamos inmersos. Él dice que es una revolución, y voy a conversar también con Hernán, que él es un especialista. Hernán es magíster en relaciones internacionales, doctor en historia, conoce muy bien en los hechos políticos y sociales. Las revoluciones, nosotros pensamos en las revoluciones como, bueno, esos alborotos en la calle, la gente desperdigada, muriendo, sobreviviendo. Esa es la idea que tenemos de revolución. Y si hoy día estamos atravesando esta, que sería la revolución digital, en verdad, aparentemente, en la calle está todo en paz, o aparentemente, ¿no? Pacíficamente, no vemos los revolucionarios, no están, no tienen esos uniformes, esa impronta. Entonces es una revolución sin el sujeto social o el sujeto político, que era el revolucionario. El sujeto político es otro, digamos, ¿no? Entonces me gustaría abrir así la conversación para que vos, a ver, me digas qué te parece con esto,
¿Dónde marcás vos la idea esta de revolución? Si es que considerás que esto sucede en el ámbito político y social y que atraviesa la historia de este tiempo. Sí, hay una revolución, la revolución tecnológica es parte de la nueva etapa de la revolución industrial, pero creo que ahora se está dando una nueva revolución que recién estamos empezando a ver, que tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, hasta ahora veníamos de la revolución tecnológica. El ordenador, el teléfono móvil, que fueron reemplazando un montón de tareas que se hacían manualmente. O sea, recién subí al metro y no tenía tickets de metro y puse la tarjeta con el móvil, se cargó con la tarjeta de crédito y antes uno iba a la taquilla, le pedía a uno que le compre, bueno, a veces no trabajaba. Y eso pasó ya. Íbamos al banco y en el banco íbamos a depositar los cheques al banco, a retirar dinero del banco, y hoy entras a un banco y se parece mucho más, bueno, algunos bancos ya están haciendo, ¿cómo se llama? Coworking, el espacio coworking, Santander está haciendo coworking, café y todo, porque adentro de los locales, uno ve locales vacíos por todo Madrid, antiguamente, en su mayoría, eran bancos. ¿Por qué? Porque la gente ya no va al banco, hace todo por el teléfono, hace todo por el home office en el banco y en el ordenador, y eso quedó ya muerto. Toda esa gente que hace esos trabajos ya no hace. Hará otros dentro del banco o no, o los habrán echado y hoy estarán buscando otros trabajos. Digo, todas esas cosas fueron dándose lentamente y no lo vimos como algo tan duro. Es como... Yo creo que la revolución tecnológica fue, para compararla con lo que va a ser o lo que está haciendo la inteligencia artificial, como aquella simbología de cuando uno quiere cocinar una rana, cómo tiene que hacer. Y si la pones en el agua caliente, la rana viva salta. La pones en el agua fría, le va subiendo de a poquitito la temperatura, un grado, la rana queda cocinada porque se muere hervida. Creo que la revolución tecnológica en cierta forma fue la rana hervida. De a poquito nos fueron pasando cosas. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando en Francia, década del 90, estaba la gran pelea de que querían poner las máquinas para comprar los tickets del metro. Y la huelgas que había por todos lados porque protestaban porque no. Te llegó por delante. Uber con los taxis. O sea, si empezamos a ver cosas que fueron pasando con la revolución tecnológica desde que arrancó y desde que llevamos el ordenador a nuestra casa. O sea, yo me acuerdo en el secundario, pasando mis trabajos de latín, en un local en la esquina del colegio, que me pasaba el trabajo a máquina. Se acabó. O sea, todo eso murió. O sea, antes, bueno, uno tenía un ordenador y iba a imprimir a algún lugar. Puedes tener la impresión en tu casa, imprimir todo, ya ni siquiera la gente imprime, lo envías. O sea, todo eso fue pasando y estamos hablando de los años 90, ahora pasaron 30 años. No pasó nada y si empezamos a ver todas las cosas que hay, bueno, estamos todavía en uno de los bastiones que quiere resistir a la tecnología, pero uno lleva más libros en el ebook, en el coso, que en el libro en papel. Y los que están en una librería saben lo que han caído las ventas en papel en detrimento del ebook. Todavía tenemos lo que le sentimos el olorcito a las páginas y lo queremos tener el elemento en la mano, pero todo eso va avanzando. Ahora, además, la cuestión del autor, ¿no? Porque no solamente el libro físico, sino que es un autor. Cuando la inteligencia artificial, cuando el chat va apareciendo todo en la escritura, bueno, ahí se ponen críticas. Todo va cambiando. El cine, antes íbamos muchísimo al cine, hoy vemos Netflix, en Amazon Prime, ponemos en casa, miramos la misma película, se estrena la misma película acá. Antes hablábamos de las cuestiones de las distancias de los países. Antes cuando uno venía, venía un argentino a España, le pedían que le trajera un cassette con las últimas grabaciones
de los últimos temas. Hoy sale en Buenos Aires, está en Spotify, en el mismo momento que salió en Buenos Aires. Escuchamos la misma música, podemos escuchar ver la misma serie, ver la televisión, ver los partidos relatados en castellano de Buenos Aires, o poder verlo en castellano de Chile, o ver el relato de aquí, o sea, todo eso está en el mismo lugar. Todo eso fue avanzando de una manera lenta, pero que cada vez nos fue ganando espacios en nosotros. El problema de la inteligencia artificial hoy va a una velocidad brutal. ¿Y eso cómo influye en la soberanía? ¿No? También mi pregunta. Las soberanías que antes eran territoriales, ahora son soberanías tecnológicas. Entonces, ¿cómo se funda un país? ¿Existe todavía la fundación de eso que llamamos país? ¿No? Yo creo que lo cultural tenés un tema que antes no ocurría tanto. O sea, se ve, por ejemplo, Argentina y España. España tiene su rock español. Bien, español. Y vos ponés la radio de rock en español y no ves mucho rock argentino. Lo mismo pasa en Argentina. Vas en Rock and Pop o en, no sé, Vorterix, o la que quieras en Buenos Aires, y no vas a escuchar rock español. Si no, el mismo idioma. Pero vas a escuchar rock de Estados Unidos, hasta que te parte la cabeza, de Inglaterra, de todos lados. Pero hablamos el mismo idioma, tendríamos que tener la misma... Sacando los clásicos, ¿no? Obviamente, Serrat y toda la generación de poetas y cantautores españoles han traspasado las fronteras y todo. Pero hoy creo que esa frontera cultural, que uno trabajaba como algo cultural y propio, se va viendo cada vez más influida y cada vez más rápido influida por lo externo, y a veces es difícil poder competir con el caudal que te viene de afuera, con muchísimo marketing, con muchísimo movimiento, que tenés que defender lo local y cada vez te cuesta más. O sea, cada vez le cuesta más España no es un caso particular, porque España es un exportador de series brutal. O sea, se ven las series españolas en toda América Latina. Y hace coproducciones con América Latina, con lo cual las propias de América Latina son españolas también. Entonces, todo eso está muy, muy cubierto. Pero lo que viene de afuera, o sea, tenés que defender algo muy local. Usaste una palabra clave también, que es la defensa. Y en cuanto a las defensas estratégicas, las armas tecnológicas, los países con esas armas que avanzan sobre otras que no tienen esas armas. Mirá, yo acabo de terminar mi tesis de doctorado, y una de las discusiones que había en los 70 es un militar argentino, que es el padre de la sociología militar en toda América Latina, y estaba hablando de un hombre que se murió en 1984, por lo cual estamos hablando de bastante atrás. En la década del 70 hablaba de la defensa y los ámbitos de la defensa en los que había que hacer foco. Y él hablaba de el idioma, el cine, la cultura, de diferentes cosas que había que defender. Porque ante la invasión de lo que venía de afuera, imagínense la década del 70, que llegaba todo Hollywood, llegaban algunas películas, no llegaban todos los libros, llegaban algunos libros. Hoy hoy no hay frontera. O sea, hoy las fronteras son imposibles de medir. O sea, antes podía decir, bueno, en los cines tiene que haber un 30% de películas locales y un 70% de extranjeras. ¿Qué hace? Decir el cine, y si la gente lo va a hacer, cada vez menos. En Netflix, ¿qué le vas a decir a Netflix? Que no puede pasar series, todo, que se cierra mañana. Entonces, y música. No, las radios tienen que pasar tanta música en español. Guerra Malvinas. Solamente se puede pasar música en español. Olvídate, pasó en Malvinas, que fue el auge del rock argentino el año 82. Hoy no existiría, porque ¿qué le vas a decir a las radios que no pasen música en inglés? Ok. Entonces tenés que cerrar Netflix, tenés que cerrar Spotify, Apple Music, tenés que cerrar todo. O sea, se pone crítica, como venimos diciendo, la noción de autor y la noción de soberanía. O sea, hay una crítica de esa soberanía, otra vez digo, territorial, cultural, y una dispersión, ¿no? Como si se dispersara esas fronteras, esos límites. Es que hoy no hay fronteras. O sea, ¿de qué es la serie?
Yo mañana una serie coreana, pasado de una serie turca y después de una serie española y al otro día una estadounidense, una inglesa. Ya no hay frontera, o sea, no tengo un límite. El límite me lo puede dar el idioma, pero ni eso, porque vienen subtituladas, ya te resuelven todo, doblada. A mí lo que más me preocupa no es eso. A mí lo que más me preocupa tiene que ver con esta nueva revolución, tiene que ver más que nada con la originalidad. Con la originalidad y con la mentira. Claro, sí. Me preocupa más que la soberanía y que todas esas cuestiones. Porque, ¿cómo descubrís qué es verdad y qué es mentira? Estábamos abajo, recién en el museo, maravilloso museo, viendo objetos de los mayores literatos de Hispanoamérica que existieron. Sabemos que es verdad porque creemos y confiamos en que nos está mostrando eso de abajo es verdad. En otro lado le ponen un escribano, un notario, da fe que eso perteneció a tal, para decimos que es verdad. Hay un objeto además. Sí, presente. hoy. Claro. No sabemos qué es verdad y qué es mentira. Claro, uno ve en las redes sociales algo y decís, ¿es verdad o no es verdad? El técnico de tal equipo dijo esto después del partido. Yo quiero verlo. Quiero ver el video, porque si no lo veo, tengo duda de que sea verdad. Porque cualquiera puede decir cualquier cosa, e incluso, mira, mi hermano jugando, le encanta jugar con la tecnología, tomó una entrevista que me hicieron en un canal de televisión en Argentina, en la provincia del Nordeste, en Misiones, y me dobló al inglés. Me encantaría hablar ese inglés. Me sincronizó los labios. Y hizo tu voz. Yo, como todo lo que Claro, claro. yo se los muestro y ustedes dicen, soy yo. Sí. ¿Cómo digo yo que no soy yo? Si yo estoy ahí. Ya no es una foto que uno va a decir, es un video. Soy yo hablando, pero no soy yo hablando. Digo, ¿cómo vamos a hacer en el futuro para ver qué es verdad y qué es mentira? Y después de esto, ¿cómo construir memoria con ese material Es imposible. que se desliza entre ficción y realidad? Yo mañana puedo decir que no existió el holocausto armenio. Empezamos a decir que no existió el holocausto armenio, empezamos a decir que no, y llenamos las redes de que no existió. Virtualidad. Perfecto. En 100 años, cuando empiecen a buscar las cosas, ¿qué van a buscar? Sí. Eso. ¿A qué pasa? No existe el holocausto armenio. Va a quedar eso. Eso es brutal. Sí, brutal. ¿Cómo construir una cosa? Nosotros estábamos acostumbrados a que íbamos a la hemeroteca. Hoy, durante años yo mandaba a mis alumnos a la hemeroteca para que supieran que existía. Pero cada vez lo que hacen es Google. Buscan en Google y lo que no está en Google no existe. Y hay un mundo afuera de las redes sociales, afuera de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es muy inteligente sobre lo que existe. Pero es un ignorante sobre lo que no existe. Este libro de acá, si no está digitalizado, la inteligencia artificial no lo puede leer. Entonces no sabe ni que existe. Digo, teniéndolo a Jorgito al lado. Sí, pero ahora también aparecen datos sintéticos, no solamente los datos generados por obras físicas existentes, sino que la inteligencia artificial también construye datos sintéticos. Sobre datos sintéticos se crea otro dato y entonces se abre a un mundo. También lo que estoy pensando últimamente es que hay, por una parte, este trabajo de inteligencia artificial que se realizó en la Silicon Valley, que armó todo esto que llamamos revolución digital, frente a lo que aparece justo ahora, que es la empresa Palantir, que dice, bueno, utilicemos todo esto para la defensa norteamericana, para la construcción occidental, para la occidentalización del mundo, entonces, hay también ahí un choque político. Seguro tener la China que hace lo propio. Claro. Y que no sabemos muy bien por dónde va. No sabe por dónde va y que también trabaja para su memoria y sus cosas. O sea, vos entras a la inteligencia china y buscás Tiananmen, no existe. ¿Oye? Entonces, cada uno tira para su lado. Depende de la que uses, vas a tener lo propio. Entonces, ¿cómo vas a construir memoria después sobre algo
que fácilmente es censurable, porque fácilmente es manipulable, es muy complejo. O sea, es muy complejo para los que tenemos que trabajar con la historia y que nos gusta, somos ratones de biblioteca y estamos buscando el papelito chiquitito que pueda decir un datito nuevo que nos revele algo diferente de la historia que existe o de lo que se conoce o de llevar algún conocimiento nuevo a la sociedad. Con esto es muy complejo porque ¿cómo chequeas, utilizando anglicismo, cómo chequeas, cómo confirmas que esto que tenés adelante es verdad? Mira, te doy un ejemplo, y esto pasó hace 10 años, más o menos. Yo como final de la materia Historia Política Argentina, daba en la universidad, lo que veía a mis alumnos era periodismo político, yo soy periodista hace 30 años, más allá de todo lo académico que dijo ella, soy periodista desde me levanto hasta que me cuesta. Y los mandé al final tenían que hacer ir a la hemeroteca, leer los diarios del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina, y escribimos un artículo como si ellos estuvieran ahí, y con los datos que está ahí, contarme la crónica de lo que había pasado el día anterior. ¿Qué es lo que hacemos los periodistas, Marco? Hacíamos los periodistas cuando existían los diarios que contábamos del día anterior, ahora contamos hace 5 minutos. Uno dijo, ¿para qué voy a ir a la hemeroteca a buscar cosas así? En internet está todo. Me trae final de la materia. Asignatura, por eso aprobaba, después aprobaba. Me trae, decía, sí, porque el golpe de Estado contra Isabela Perón vive aquí hace 50 años. Se llama María Estela Martínez, o Isabelita, o Isabel, pero Isabela, vea que lo escucho. ¿No me sacaste de una página web? Okay. Ya imagínense, ya en ese momento estaban así. Hoy con la inteligencia artificial, es imposible. O sea, le va a escribir cualquier cosa y si no tenés el más mínimo chequeo, ni tenés el conocimiento de lo que pasa, de lo que es verdad, ¿me crees que es verdad? Yo hice, pero muchísimos experimentos. Como decimos en Argentina, hice cualquier verdura. Pero qué subjetividad. Pero si vos lo das como cierto. Pero qué subjetividad genera, porque yo creo que los jóvenes se fundan en la desconfianza, me parece. Los jóvenes ya empiezan desconfiando. Quizás nosotros no, porque tenemos esta idea del chequear, del constatar, del autor. Entonces nosotros empezamos confiando. Yo creo que ellos empiezan desconfiando. Quería contar una anécdota que me contó un gran periodista argentino, y el director de la carrera de periodismo en la Universidad de Palermo, que es Pablo Mendelevich. Él empezó trabajando en el archivo del diario La Opinión. Para quienes no conocen el diario La Opinión en Argentina, fue al que el país le copió el estilo, porque el diario murió en los 70 y algo, 78, 79, por ahí murió el diario. Se inspiró en la inspiración del país cuando nació fue el diario, dirigido por Jacobo Timerman, gran periodista argentino. Él estaba en el archivo. Un día lo llama la madre. No. Viene el número 2 del diario y le dice, tengo una duda. Estoy escribiendo un artículo y tengo una duda. ¿Las islas son Fiji o Fiji? ¿Qué hizo él? Archivo, enciclopedia, Fiji. Como buen periodista, ¿qué tiene que hacer? Chequear 2 veces. Otra enciclopedia, Fiji. No podés volver con el mismo problema. Tenés que llevar una solución. Agarró, llamó a la madre, que le encanta la geografía, le encantaba la geografía, y le dijo, mamá, ¿cómo se llama? ¿Fiji o Fiji? La madre no le llegó a responder. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo él? Fiji.
Dijo, tate, suerte para ti, agarró, pum, la que salió, como las dos estaban bien, dijo, bueno, voy con una respuesta. No puedo volver con el mismo problema. Va al jefe de redacción, Ramiro de Casasbella, y le dice, fish. Buenísimo, todo perfecto. Al día siguiente lo llama la madre. Y dice, tengo la respuesta. Fishy. Dice, ¿cómo sabes? Salió en el diario. ¿Ok? Bueno, hoy, para muchas generaciones todavía es, lo dijo la inteligencia artificial, es el diario. ¿Por qué teníamos eso en el diario? Porque los diarios durante muchas décadas se basaron en la confianza, en la confiabilidad, en que la información que estaba ahí estaba chequeada, estaba confirmada, lo que se decía era verdad. Entonces creías que lo que decía el diario, o lo dijo la tele, o lo dijo la radio, era verdad. Entonces, hoy traspolamos, no, lo dijo Facebook, ¿no? Me manda cosas, me dice, sí, dijeron esto, digo, ¿a dónde lo sacaste? Lo vi en Facebook, digo, más. No existe Facebook, o sea, Facebook es una pantalla, ahí se ponen cosas, ¿qué página viste esto? Me manda el link, cualquier cosa, pero se lo creen. Entonces, yo creo que las generaciones también lo creen, porque tienen la confianza de que eso es verdad. Entonces, ese es el gran problema. Cómo educar a las generaciones nuevas y educarnos a nosotros, que somos los confiados de él, lo dijo el diario, ¿sí? Y vamos traspolando las cosas. Ahora no es el diario, lo dijeron las redes sociales, lo dijo Facebook, o lo dijo la inteligencia artificial. ¿Cómo enseñarles a dudar, a no confiar? Tiene que ser desconfiado por naturaleza. Nos tornamos paranoicos, porque ya todo lo que vemos no le queremos a nada. Pero ¿cómo así? Es muy difícil. Además la multiplicación del dato, ¿no? O sea, ¿qué criterio? ¿Con qué criterio se multiplica un dato y no otro? Y la velocidad. Y eso que se multiplica, bueno, genera constatación. A mayor multiplicación, mayor constatación. Pero el criterio de multiplicación es un criterio de ese mercado, es el criterio un algoritmo económico, que lo define, que lo determina. Entonces, yo posteo cosas en las redes sociales. Sí. Tengo un post que lleva Claro, 8 millones y medio de visitas. ¿Por qué? No sabemos. Una fiesta acá en, ¿cómo se llama? Cerca de Valladolid. Que fui a comer una fiesta y puse un pedazo de imagen. Subí 8 millones y medio de visitas. Subo otra al día siguiente y tiene 300. Sí, no puede ser. ¿Por qué está así? ¿Y la de al lado no? Y cuando es porque está así, porque la de al lado no, eso produce en quien la recibe cierta cuestión. Entonces lo que la emoción, la empatía con ciertas cosas es generada por esa multiplicación de datos que lo realizan en definitiva la empresa, ¿no? Las empresas. Sí, y hay algo más peligroso de todo eso, que tiene que ver con que uno antes iba a buscar las cosas, ahora las cosas buscan a uno. Sí. O sea, el de cero también. El aparatito este que tenemos acá, que nos escucha, nos ve y nos siente, Sí. ¿sí? Uno dice A y aparece, de repente le aparece A en la publicidad de A acá arriba, y decir, me están investigando. Entonces hoy los contenidos que nos llegan a través de las redes, a través de las páginas web que buscamos y todo, es lo que nosotros queremos escuchar. Es lo que nosotros queremos leer. Y si le preguntas a la inteligencia artificial, te responde lo que querés escuchar. También. Y si le decís, pero ¿no te parece eso? Ah, sí, pensándolo bien, tenés razón, me parece que lo contrario. ¿Y que cambiaste de opinión tan rápido? Es que está todo armado de esa forma. Entonces, la segmentación del discurso y la llegada del discurso que uno quiere escuchar es cada vez mayor. Y cada vez nos cierra más el no tener una mirada crítica y una voz crítica del otro lado que puede opinar diferente y puede escucharlo. Uno quiere escuchar solamente lo que piensa como uno. Son retos culturales finalmente. Le pasa en la radio. O sea, la escuchaba a María O'Donnell, una periodista argentina el otro día, que trata de ser
yo tenía un programa que se llama Corea del Centro. Dice, cada vez que yo saco a alguien que piensa diferente, la audiencia ya no se está. Obvio. Es difícil. O sea, y con las redes, en Instagram, te llega lo que vos querés ver. Empezás, de repente miras un video, no sé, de un perrito que salta así, uno atrás. Uno quería ver, no necesito ver a todos, necesito ver a todos la jauría completa. Pero también quiero enfatizar que, como toda revolución, como fue la industrial también, tiene todos estos costados que para nosotros son raros porque no estamos habituados a esto y nos causa cierta angustia, pero también tiene algo que se nos presenta como un futuro en algún punto promisorio en todo el campo de lo que es la medicina, la ciencia. Leí hace poquito que un paciente de Armenia, que es un estado pequeñísimo, una república muy chiquita y pobre además, fue operado a distancia por un cirujano de Bruselas. Eso bueno, es imposible. O las enfermedades, o los estudios por imágenes. no solo estudios. Mil cantidad. O sea, estamos hablando de lo malo. Claro, por Pero eso. después tiene muchísimas cosas maravillosamente buenas. Por eso O que sea, la gente vive más. si por le ejemplo. pones estudios tuyos, 20 estudios tuyos o lo que fuere, a la inteligencia artificial te lee y te va a encontrar un montón de cosas que por ahí un médico no lo ve. Sí. O en las radiografías, o en las tomografías, o en las resonancias, ver cosas pequeñas que de otra forma no se verían. O sea, para ese lado vamos, pero genial. Claro, O sea, sí. los cambios que vamos a ver en el futuro van a ser brutales, de cosas que, no sé, yo vengo ahora de Estados Unidos, yo me subí a un taxi, un Waymo, que es un taxi autónomo, anda solo por la calle. Me bajás con la aplicación, con el Uber, te viene a buscar, te lleva hasta el lugar. Es de ciencia ficción, es muy, se lo decía a mi padre, digo, no muchas veces uno tiene la posibilidad de probar el futuro. Uno siempre el futuro se lo lleva puesto, pero poder probar lo que va a ser lo que viene, no tenés muchas veces. Eso era eso. Había robots andando por las calles entregando paquetes que comprabas en Amazon. Chiquititos así, van pasando por la calle y te llega a la puerta de tu casa, te da el código de trabajar, salir, sacar lo tuyo y se va. Pero todo eso lo puede hacer con inteligencia artificial porque lo va guiando, porque va cambiando muchísimas cosas y vamos a ver. Y eso, no sé, lo vamos viendo así, pero Es pérdida de trabajo y velocidad de servicio. va a haber una destrucción muy grande, pocas veces vista. El punto es como seguramente va a haber otro tipo de creación de trabajos, pero no sé si va a tener la misma velocidad que la destrucción que vamos a ver. Y la desregulación, porque también el trabajo tradicional está regulado por el derecho laboral, que sabe en qué condiciones puede regular ciertos trabajos, pero en este caso tenemos todo un campo de lagunas del derecho que no sabe cómo actuar, en muchos casos. Lo peor del caso no es que no sabe cómo actuar. No voy a entrar en política, esto es un punto. Así. Lo peor es que tenemos asnos en los congresos que no saben regular, que no tienen idea de lo que está viniendo y están yendo atrás del caballo y cada vez el caballo le queda más lejos. Entonces los que regulan no se lo regulan. Los que tienen que trabajar sobre ese tema en los congresos del mundo, no voy a hablar de ninguno en particular porque en todos los países pasa lo mismo, no pueden trabajar sobre ese tema porque desconocen totalmente el tema. Y claro, el problema es que te lleva puesto. Bueno, ahí vuelvo a Flusser, porque Flusser, hablando de esta revolución, como la pérdida de la palabra, la pérdida de la automatización, la aparición de la cultura de la imagen, el Parlamento es el gran y el regio lugar de la palabra. Y si esa cultura de la palabra cae, el Parlamento, que es ese lugar donde se debate, claramente va a caer. Entonces ya la política no funciona dentro de esos, digamos, de esos esquemas
que conocemos en el siglo XX, que conocemos en el siglo XIX, que es otro. Por más que sigan las instituciones, siga el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, yo creo que pedirle a esos tres poderes las actuaciones que se pedían en el siglo XX es anacrónico porque estamos en otro sistema. Es toda una fachada, es una escena, digamos. El Parlamento, el Ejecutivo y el Judicial, yo creo que es un escenario que todavía tiene ese telón de fondo del siglo XX, pero que actúa únicamente como eso, como una representación del pasado, para mi gusto. ¿Sabes lo que pasa también? Que la velocidad con la que se producen los hechos no logra adaptar al sistema o sea, no logra que el sistema se adapte a la velocidad que van las cosas. Antes uno abría una empresa, las grandes empresas, Ford, General Motors, General Electric, por decir las grandes, Telefónica, las grandes empresas que duraban 100, 200 años, estaban ahí. Ahora desaparecen, ¿no? O sea, antes tenía Facebook. Mi hija tiene 18 años y habla de Facebook, ¿sabes de qué estás hablando? Se murió Facebook. Y para ellos Instagram o TikTok, o para el que viene ya tiene una nueva, y esa nueva se desechan fácil, primero porque son gratuitas, entonces lo que no pagás lo escuchás rápido, y van cambiando, y vas viendo en la revolución, en la burbuja de la .com, en los principios de los 2000 y toda la cuestión. Cayeron como mosca muchísimas empresas y aparecen y desaparecen. Cada vez con esto de la revolución de la inteligencia artificial, eso lo lleva a cambios cada vez más rápidos, porque cada vez las cuestiones van modificándose a una velocidad que ni siquiera llegas a regularla, pero cuando la vas a regular ya viene. Bueno, porque también en la cultura anterior, del siglo XX, del XIX anterior, estamos dentro de un esquema del sedentarismo, ¿no? El esquema sedentario. Y esto lo que nos lleva a la cultura de la imagen es a un esquema nómade, del desplazamiento, del nomadismo, en no quedarse en ningún lugar, ni en una casa, ni en un trabajo, ni nada. Es decir, tenemos otra forma, como era antes de los tiempos agrícolas, ¿no? Antes, milenio. ¿No? ¿Sabes cuál es el gran desafío para mí que hoy y que no tenemos solución? Es que nuestros hijos lo están educando gente que se educó en el siglo XX. Claro, sí. Y los tiene que educar para vivir en el XXI. Mi hija acaba de escribir en ambientación de empresa. ¿Qué sé yo? La pasé en 10 años. Pero yo creo que ellos son 15 años. Ellos son mucho más inteligentes, ellos buscan, porque está en eso. Pero la carrera, no, que va a estudiar, vos mirás el programa, sí. y ese mismo programa que hubiera estudiado yo hace 20 años. Con alguna empresa diferente, ese mismo programa. Entonces vos decís, ¿quién la está preparando tecnológicamente con todas las herramientas? Si el profesor no las entiende. Para que las entienda tiene que llevar un chico de 15 años. Claro. Y ese no lo van a dejar dar clase en la universidad, porque todas las regulaciones que haga que uno entra a una universidad, a una clase, es imposible. Entonces, es que las universidades también caen en esto. ¿Cómo hacer para preparar a la gente del futuro para un futuro tan incierto como el que viene? Y que no tenemos herramientas porque fuimos formados con otra mentalidad. Mira, los jefes de redacción de los diarios están llevando más como directivos a jóvenes expertos en redes sociales y para que manejen los diarios que los viejos periodistas que lo hacen. Es brutal. La elección, hace 10 años, la elección en Estados Unidos, no sé si conocen cómo es el sistema electoral estadounidense, o sea, cada diputado es por un condado. O sea, no sos ni por una provincia, ni por una comunidad autónoma, es por condado. Imagínate la cantidad de condados que hay en Estados Unidos con la cantidad de elecciones que hay. Bueno, las noticias que salían en el Washington Post se escribían por ahí. Hace 10 años. Hoy, portal como Infobae, el 40%, 50% de las notas que salen son publicadas por inteligencia artificial. Sí,
Igual, Las leemos todos los días. antes de venir acá estaba pensando que íbamos a hablar y bueno, acá hay especialistas en Borges, Claudio, que es el especialista borgiano. Me detenía en el cuento de Pierre Renard y esto del origen, del autor original, de un solo autor. También él, hace tanto tiempo atrás, lo puso en crítica, lo puso en Libra, diciendo, bueno, ¿qué es un autor? ¿Qué es una copia? Que en realidad se puede considerar a la literatura con varios autores, con un autor que no es el nombre que se conoce. Quiero decir que esto, como vos decías antes, viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros nos consolidamos con ideas mucho más firmes, cabezas quizás mucho más abiertas. Y en este caso Borges pudo verlo, pudo vislumbrarlo ahí, en ese tiempo, que el origen o el original o el autor no es tan relevante para un texto, para la literatura. Podría haber muchos autores. Pero el propio autor es una conjunción de lo que ha leído. Claro. Sí, sí, sí. Y la música es una conjunción de lo que se ha escuchado. Sí. Es un préstamo que uno le hace, que toma prestado de los dos autores y los traduce en uno y los va viendo, y en uno vas viendo algo del otro y del otro. Obviamente que lo que logra mezclar esa persona y lo hace diferente a los demás va a ser el gran autor, y que todos escuchamos y todos seguimos. Los otros son copias reales del otro con palabras diferentes, un poquito de historia distinta. Y la música es lo mismo, o sea, uno puede escuchar Mozart, Beethoven, Bach, y cuando escuchas a Mozart, escuchas a Bach, escuchas a Mozart y a Bach, y cuando escuchas a Beethoven, escuchas a Mozart, porque era el maestro, Claro, lo escuchaban y vas modificando, y vas viendo cómo va evolucionando esa música, le pusieron su valor agregado para cambiarlo. Pero después ves a otros que son tus iguales. Y con la música popular actual, hay que hablar, ¿no? Cada uno le va robando al otro. El tema es si te quedas en ser un ladrón, un plagiador, o ser un original que mejoró la obra del que vino antes. Ahí vuelvo, tomando la modernidad de la guía, es donde se torna peligroso. O sea, hoy, si quiero componer un tema, le pido a la guía que me componga un tema que suena a los Beatles, pero que tenga la voz de Freddie Mercury y que aparte, no sé, tenga ritmo como si fuera Shakira. Y te lo saco. Y lo firmás con tu nombre. Y tenés una gran cultura y se viraliza, y por ahí tenés millones de escuchas en todo el mundo. Y no existe ni el músico, ni el compositor, ni lo que toca, ni los instrumentos. Pero ahí quizá me quedo pensando que lo artístico en realidad está en el trabajo del ingeniero, que hace posible que todo esto sea posible. ¿Qué ingeniero? Si no es una inteligencia artificial. Sí, pero la inteligencia artificial es una, digamos, es una... Estás hablando del ingeniero del informático. Claro, No, yo pensé en el ingeniero de sonido, que decía, digo, ese no hizo nada. Ahí se lo mataron en el camino. El conjunto de ingenieros que hacen posible este lenguaje, ¿no? Bueno, ahí tenés un poco algunas profesiones del futuro, pero tampoco, porque hoy le pedís vos querés hacer algo y le pedís a la inteligencia artificial que te programe el algoritmo que querés hacer y te lo pone. Esa que una nota en el periódico que en los primeros, digamos, asesinados por la inteligencia artificial son los programadores junior. Claro. Sí. Son programaciones simples que las hace Sí, le pedís algo. Ahora, ¿qué no puede hacer la inteligencia artificial? Crear lo que no existe. Y ahí estamos nosotros. Y el apagón informático que algún día se producirá. Sí, y ahí no dejar a todo muerto. Pero se acabó todo. le cierro con una anécdota, porque nos estamos yendo al partido. Le cierro con una anécdota. ¿Alguno vio o leyó Todos los hombres del presidente? Sí. Todos están en edad de saber de qué estoy hablando. Sí, hace 1000 años. Sí. Caso Watergate. ¿Cómo empieza el caso Watergate? Estaban en un juzgado, un montón de juicio oral, habían agarrado a unos tipos que se habían metido en las oficinas de Watergate
del Partido Demócrata y le dice al juez, el juez le pregunta ¿en qué trabaja? Y uno de los que responde dice, sí, hay sí. Estaban todos los periodistas ahí sentados en la sala escuchando. Hay uno que dijo, una de los demócratas que están así metida ahí adentro. ¿Qué pasó? Y empezó a tirar el piole. Empezó a tirar el piole, empezó a tirar, y se llevó al presidente puesto. Eso no lo puede hacer el presidente. No puede durar. O que se me ocurra crear una empresa nueva de algo que me parece que falta porque lo veo en la calle. Y digo, me falta esto, que lo entreguen de esta forma porque a la gente le encanta que se lo entreguen, ahí se lo va a hacer. Eso la inteligencia artificial no lo puede hacer, pero no lo ve, no lo percibe. Entonces, eso nos da la esperanza todavía de que los seres humanos todavía servimos para algo. No percibe la verdad. Que no, pero servimos para algo y que nadie y que no nos van a determinar tan fácil. No, yo lo que, perdón que me meta, pero lo que yo, en mi pobre experiencia de inteligencia artificial, yo lo que creo que por una cuestión histórica, lo que no puede, no tiene la verosimilitud que está en la literatura, como no la tiene, se junta esto y esto y esto, y lo que te da es lo que llaman alucinación. Por digo, yo no creo esto que vos decís que con música de tal y tal y tal se hace una creación, por lo menos en literatura. ¿No? ¿Vos creés que no puede, vos creés que si yo le pido a la inteligencia artificial que me escriba una novela diciendo A, B, C, D, no la Es que se escribe? está publicando, ¿eh? No. Y va a escribir Jorge mucho más. ¿Querés que te dé a escuchar canciones que han sido compuestas por la inteligencia artificial con músicos que no existen, cantantes que no No existen? importa porque es como... No, es muy... angustiante, yo Es creo que terrible, no. angustiante. Yo creo que con los datos concretos, por lo menos lo que yo he podido ver es que vos le decís tal cosa y tal otra para investigar algo y se equivoca. A mí lo que me pasa es que me peleo, ¿sabes? Pues le digo, ¿de dónde sacas eso? ¿Entendés? Porque lo que pasa es que la inteligencia artificial escribe con una cuestión histórica, con lo ya escrito, ¿no? Entonces yo estoy pensando en algo Con lo ya escrito y digitalizado. Sí, pero yo te estoy diciendo que el que digital, suponete dos personas política y ideológicamente encontradas, uno digitalizó un montón y el otro hizo un montón, ¿no? Bueno, el que digitalizó un montón, la inteligencia artificial te repite eso, pero como no tiene verosimilitud, vos le decís así, se lo discutís y te tiene que decir que tenés razón. Primero porque está entrenado para eso, pero además porque ahí como que se entusiasma, entra a buscar. Yo no creo que se pueda crear. No creo porque no lo veo. Si vos llamás a la creación como la creación desde cero, Sí, de una novela. idea, es lo que te decía antes, esas ideas, no sé, cualquier novela que veas creada es una historia que creó el autor, Sí. si bien algunas están basadas en hechos reales, o sea, lo lees a Borges y Borges es un universo propio. No, pero ningún escritor te va a decir que la Ok. inteligencia artificial puede crear porque nadie lo cree. No, lo que puede hacer la inteligencia artificial es crear sobre lo que ya existe. No puede crear algo nuevo, no puede inventar algo que no una existe. combinación de elementos que ya existen. O sea, yo tengo agua acá, tengo aceite acá, lo quiero mezclar y esto se llama no sé cómo. Bueno, esto se puede hacer. Ahora, si yo quiero inventar una bebida nueva que no existe, es una inteligencia artificial. Hoy no lo puede hacer y no sé si lo va a poder hacer en algún momento. O sea, no puede crear algo nuevo. Los Beatles crearon algo nuevo. Ahora, ¿crearon algo nuevo porque lo inventaron ellos? No. Se basaron Elvis, Chuck Berry, Little Richard y todos los que estaban antes. Escucharon ellos y mejoraron todo eso con una visión totalmente nueva y diferente. Bueno, eso es lo que no creo que pueda hacer la inteligencia artificial. Podrá copiar, podrá armar en base a lo que existe, pero no por ahora hacer cosas nuevas. ¿Lo dejamos en horario? Yo quería decir dos cositas.
un poquito al hilo, no son preguntas, perdón, van a ser breves. Hace poco leímos un artículo en el que el escritor, el articulista, no sé quién era, apuntaba en esta evolución que la sociedad está teniendo, el ciudadano cada vez es más usuario, cada vez sabe menos, cada vez controla menos, cada vez es más usuario sin saber qué es lo que está usando. Ponía como ejemplo que las construcciones, como un ejemplo que le venía bien, en las construcciones antiguas, en algunos estratos inferiores estaban las piedras, los sillares, bien cortados, bien labrados, bien asentados, y a medida que iba subiendo, es decir, a medida que nos íbamos acercando al día de hoy, la construcción era más vasta, más informe, más vete a saber cómo. Entonces, eso es lo que a él le servía para decir cada vez somos más usuarios, cada vez desconocemos más que lo que estamos usando, peligro. Va a llegar un momento en el que vamos a estar indefensos contra nosotros mismos. Eso es un apuntito solamente, es un poquito medio breve. Y el otro apuntito, yo creo que todas estas cosas que estamos diciendo aquí no hay nadie de 15 años. Todos somos mayores. ¿No? Pero nos sentimos como de 15. Sí, pero no lo somos. Quiero decir que tenemos... Nos duelen las articulaciones como si fuéramos varias veces 15, pero... Yo creo que todo lo que estamos diciendo tenemos más razón que un santo. Tenéis más razón que un santo. Pero yo creo que nos tendríamos que aplicar un coeficiente de seguridad para desconfiar de lo que nosotros mismos estamos diciendo. Estoy totalmente de acuerdo, pero por prudencia, deberíamos de rebajar nuestra furia contra la realidad actual que vemos. No vaya a ser que en una gran medida esté condicionada por nuestra edad. Seguro que estemos equivocados, que estemos equivocados. A mi hija, que está ahí, Perdón. y que ella me trae cosas de la juventud, y de una visión que es, yo veo, verdadera de hoy, porque lo nuestro, eso que usted dice, finalmente creo que estamos equivocados en relación a lo que viene, porque está aquí delante nuestro, y armando un mundo. Y hay algo más, hay una negación natural que tiene toda persona por el cambio. Sí, claro. Sí. Entonces, sí, lo primero que vas a ver siempre es lo negativo. Sí. Ah, no, porque la ETA nos va a controlar, esta no va a hacer esto, esta no va a hacer lo otro, y el otro está mirando lo bueno porque va acompañando esa cuestión. Y porque es parte de su vida que va cambiando hacia adelante en su crecimiento, estoy hablando de las generaciones más jóvenes. Entonces, nosotros cualquier cosa que no quieran cambiar, no la cambiar la Creo que también existe el derecho que no nos guste. Puede que no nos guste. Yo no estoy como convencido que a los jóvenes les guste tampoco. Porque hay, por ejemplo, problemas en España tremendos de depresión adolescente, de suicidio adolescente. No estoy muy convencido de a ellos pobres les toca como cada uno su tiempo, ¿no? Sí. Y creo que los viejos tenemos derecho a que nos guste y construir un mundo de otra manera. Creo que es un refugio que busca cada uno. Tú decías que llega a clase de la universidad un chico de 15 años. Para mí eso es la pérdida de la universidad. Porque un chico de 15 años podrá saber técnica, pero no sabe un carajo de la vida, no tiene experiencia profesional. Entonces lo que me transmitieron mis profesores en la universidad, que no fueron 4 años, soy abogado, sino fue una experiencia, una visión del derecho, ¿verdad? No, un chico de 15 años no lo puede transmitir. Acá hay manifestaciones, hemos tenido pruebas para los profesores, han reprobado la gran mayoría, entre otras cosas porque tienen falta de ortografía. O sea, quiere ser profesor de una persona que tiene falta de ortografía. Claro, si ven que no es importante escribir, no es importante cómo se escribe. No es importante nada. Más perdiendo la grafía. Más perdiendo la grafía. Y claro, pues entonces es un mundo cada vez le cuesta más escribir a mano. Es un mundo que es, o sea, no tiene sentido fijarse. Ahora uno tiene derecho a no verlo, a no le guste y a hacerse un propio. Pero como le debe haber pasado a otras generaciones... No es tan así, mira, porque si yo comparo la vida de mi bisabuela y la de mi abuela, no cambió mucho. Uno tenía una nevera con un cacho de hielo y otra tuvo una nevera que pero la vida no era muy. Lo que pasó es que en el mundo digital hemos avanzado. En 30 o 40 años lo que normalmente se avanza
en 4 siglos. Sí. Y eso lo ha comido 1 o 2 generaciones. Entonces creo que eso es la diferencia. Creo que es un cambio tan Rápido. copernicano, tan tremendo que ni siquiera nos damos cuenta. Es como que mañana empezamos a caminar con la cabeza y no con los pies. Y esto creo que no lo vivimos porque la revolución industrial me compara. Es una nimiedad. Mira, yo Digamos, al lado de que te opere a alguien en un, dando 10.000 kilómetros. O sea que- iba con mi padre en Estados Unidos y íbamos haciendo la ruta 66, cruzando todo el país, y de repente veíamos pasar los trenes. Estados Unidos, no sé si alguno los ha visto, los trenes tienen 1 kilómetro de largo y van a 2 contenedores juntos. Una brutalidad. Primero tener que parar y tener que cruzar, tener que esperar 3 días para que cruce. Una locura. Lleva 2 conductores. Yo digo, pa, eso en unos años muere. Esto va a ser automático. No, media hora discutiendo, pa, tiene 84. Media hora discutiendo, es físico. No es que no entiendo, no le va a entrar la tecnología de alguna forma. No. Discutiendo. Llegamos a Los Ángeles, vivimos nos subimos a este Waymo autónomo. Y me dice, no hay forma. Lo destruye todo. Claro. Esto muere, o sea, ya está, o sea, ya lo estás probando, ya le digo, yo te estás llevando solo, te llevó, te abre la puerta solo, de repente te lo vas a cruzar un tren que va por una vía recta, o sea, olvídate, de que levanta la barrera toda para que pase solo. Si el auto que para en los semáforos pasaba alguien de imprevisto, frenaba, entonces si lo puede hacer un auto, así no va a hacerlo no va a ser un tren. Bueno, y así lo vamos viendo, de los conductores de ómnibus y los conductores de... En unos años más, vamos a ver unos cambios brutales en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vida. Recién hablábamos alguno me decía el tema de las empanadas. Antes uno iba a comer a los restaurantes, ahora pedís las empanadas y te las llevan a tu casa. Ya no sabés. Hay una pizzería atendida por robot. A 30 Ah. de vuelta. Bueno. Te hacen la pizza y te la vende el robot. Hay un libro muy interesante que ya quedó medio de modelo, que es el que escribió Andrés Oppenheimer, periodista del Miami Herald, hace muchos años, que él fue yendo por diversos países para ver estos cambios tecnológicos. Y él me decía que había en Japón, estamos hablando ya hace como 10 años de que había un restaurante que uno se sentaba, le daban una tablet, ordenaba por la tablet lo que quería y lo hacía el sushi una máquina y ponía por la cinta transportadora, venía el plato de sushi o venía o determinado, pagaba y se iba. Perdí hasta lengua, porque no vas a saber ni hablar ni cómo tomar igual. Claro, o sea, Un hace perro, 10 vamos años hacer de vas a un ñaño. hotel, muchos hoteles ya los habrán visto. Check-in, que una máquina, que haces el check-in, te da una tarjetita, te vas a tu habitación, salís de la habitación, check-out, ya me dejé en el hotel. Antes no te preguntabas algo, no tenías ni preguntar a nadie. O sea, empezamos a ver cambios que se van dando, que lo vamos normalizando. ¿Sí? Antes uno hacía el check-in en el aeropuerto, ibas al mostrador, dabas tu pasaporte, te daban un papelito. ¿Qué ibas ahora? Ya, haces el check-in online, llevas el QR, te lo escanean ahí con el móvil, subís al avión y todo eso va cambiando, y cada vez va a cambiar más y más y más y más. Y a una velocidad que da, o sea, que atemoriza. No por nosotros, porque ya estamos Por como de eso, vuelta, ese es el único consuelo. sino por lo que le viene atrás. Y yo digo, ¿en qué mundo van a vivir mis hijos cuando tengan mi edad? Ojalá que yo lo pueda ver con ellos. Pero digo, ¿qué mundo van a vivir mis hijos? Y los estoy preparando, ¿para qué? O sea, si No puedes. no, y esa impotencia, antes vos hablabas de los cambios, antes estudiaba Derecho, te cambiaba la jurisprudencia porque avanza todos los días, porque cambia la ley, porque cambia los fallos de los jueces, toda la cuestión, pero el Derecho es el mismo, estudiás Derecho romano en la facultad todavía. O sea, seguís estudiando lo que hace 2000 años pasó y está ahí, y sigue estando ahí. Digo, ok, va a estudiar lo mismo. Pero Claro que estudiar, ¿no? Porque el otro sale de ahí y hay que saber de dónde vienen las cosas. Si no, precisamente lo que hace
que uno siga siendo abogado, aunque las leyes cambien. Lo que hace que un abogado argentino pueda venir aquí y trabajar como abogado es que lo que sabe es derecho, no sabe leyes. Y la estructura de pensamiento del derecho lo inventaron los romanos. ¿Sabes cómo están trabajando los grandes estudios hoy? Los fallos los arman con inteligencia artificial. Meten adentro, tienen toda la jurisprudencia que no la podés leer vos en tu vida. Los tipos la pueden analizar y encontrar vueltitas y comer. Y después lo ve un abogado que sabe. Eso antes lo hacían 20 abogados. Sí, pero seguimos. Podemos seguir 3 días. Vamos a la segunda parte del acto y seguimos con en una conversación privada en la segunda parte. Bueno, gracias por la conversación, gracias. Además, motivo para visitar el Museo del Escritor. Traje desde Argentina el libro de Luis Tedesco que se llama En la Maleza. Es un libro que publicó el poeta y también editor Luis Tedesco en el año 2000. Tiene una ilustración de tapa de Eduardo Estupía y acá entonces para el museo está el original de la obra de Eduardo Estupía, que es un gran artista plástico argentino y ganador además de muchos premios, y que él también le ofreció esta obra a Luis. Como yo trabajaba en la editorial del Grupo Editor Latinoamericano, cuyo editor era Luis Tedesco, él me regaló la obra junto con el libro en el momento de la aparición, y a mí me parece que no hay mejor lugar que este para que tanto el libro como la obra de Estupía esté aquí. Así que muchas gracias al museo por albergar estas obras. Entonces, los que no quieran salir corriendo para ver el partido, que ya lleva 12 minutos, los invitamos a tomar una copa y a comer alguna cosa de arriba. Luis no. Luis no está más en la historia. Luis escribe. Veremos en otro momentito. Otro ratito. Voy a subir para ir preparando, abriendo la foto que viene. El techo Me estaba diciendo que no quería escribir más, que iba al mundo y estas cosas, que no quería más. Bueno, Yo quiero dar algo. Pero ese libro yo sí puede. No me tengo que ir. Después tengo que hablar, no, el director de Argentina. Ah, bueno, sí, que tiene una Hasta la relación próxima. él está puesto ahí. Lo vas a ver los agradecimientos que está él, porque esa es la adaptación de mi tesis. Mucho para pensar. Es uno de mis amigos más queridos. Ella es Lucila. Mi otra vida sucede. Ahora me despido de María. Sí. Dale, ¿querés darme un bastón y agarrar la barandilla? Bueno, menos mal que has venido tú para bajar la edad. Él se ha pegado un beso, Porque si no, no se convierte, vamos, en la tercera edad. Ah, ¿dónde está Claudio? Claudio, ¿puedes sacar? Sí, claro. No, ¿sabes qué? Él es de Paraná. Le viene de toda una rama Y que te hace quieren Bahía mucho a Blanca, vos, Rosario, Vivian Paraná. Tiene. Cada lugar que uno se le puede estar famoso, de Barcelona. ¿Qué conversaciones? Marca América apareció. No creo que le pregunte por mí. No, yo vivo en la Yo pensé que estabas acá. Estoy acá. ahora soy como... Allá está Los libros que están presentando son sobre él.